plataformas. So I'm going to show you. Please tell me if you can see my Word file. 1 second, please. Can you see it? Oh my gosh. 1 second, please. Profe, disculpa, es que estoy un poquito perdido. No sé a cuál examen hace referencia. Al examen final. Ah, ok. Pensé que había habido un examen adicional, pero... No. Es que hace como 15 días hicimos el repaso de la primera parte de la evaluación, que fue vocabulario. Después no nos pudimos ver, que fue cuando expliqué, creo que de Wish. Y... sí fue Wish, no sé. ¿Ustedes estuvieron en la clase de Wish? La di creo que el viernes. Sí, señora. Entonces, esta es la segunda parte del examen, segunda y tercera parte del examen, que corresponde al vocabulario, como les digo. Vamos a ver, son 3 partecitas nada más. Aquí tengo 4 porque tomé como 4 diferentes formas, digamos, en las que pueden aparecer en el examen. Y vamos a hacer un ejercicio de lectura también para mirar cómo va a ser el texto, los textos de reading. A medida que vayamos hablando, pues les voy explicando más o menos cómo van a encontrar ustedes estos ejercicios. ¿Pueden ver en este momento el Word? Sí, señora. Okay. Okay, one of the exercises is this. Click on the most suitable word to complete the text in the passive voice. El tiempo de la voz pasiva lo hemos visto hartísimo. De hecho, hemos hecho como 3 ejercicios en 3 clases diferentes de voz pasiva. Pero antes de iniciar, quiero saber si lo recuerdan o le damos un repasito. ¿Por qué? Porque en el examen aparece la voz pasiva, pero demasiado. Entonces, no solo aparece en esta parte de gramática, como ustedes la ven, así como está aquí, aparece en un ejercicio. De hecho, este ejercicio que hice yo acá es bien similar al que aparece en una de las aulas, muy similar. Pero en otro texto de gramática, como en este que está aquí, más abajito, que es un texto completo, y que deben escoger entre 3 o 4 opciones para completar, todo el texto está en voz pasiva. Todo, en pasado, en presente y, digamos, en negación. Entonces, es muy importante que tengan clarísima la voz pasiva. También hay presente perfecto y también van a encontrar otro texto en gramática que únicamente en todas las rayitas para escoger va a tener el uso de los quantifiers. ¿Cuáles son los quantifiers? Este que es so, to y enough. Van a aparecer esos so, to, enough, so, to, enough y such. Las 4 van a aparecer. Yo aquí lo hice con 3, pero ahí van a aparecer las 4. Y todo el texto. O sea, usted va a ver todo el texto. Cada vez que usted despliegue una pestañita, le van a aparecer las 4, siempre. Entonces es muy importante que tengan bien claro el uso de esas quantifiers. Entonces vamos a empezar con esto. La voz pasiva. ¿Recuerdan ustedes cómo se utiliza la voz pasiva? Do you remember that? Jesús, tell me. Do you remember the use of the passive voice? No, teacher. No? What about you, Laura? Bueno, voy a recordarles entonces un poquito. Vuelvo y les digo que todo esto se va a bajar porque es que no tengo espaciador y me toca aquí con el tab a descuadrar lo que escribo. Ok. Pasiva era esa que utilizábamos cuando le dábamos más importancia al objeto que al sujeto. Entonces les voy a poner un ejemplo que ese día les daba para que de pronto digan, ah, ya me acuerdo. Estaba este ejemplo. Ese día lo usamos.
dice ahí? Cuéntenme. Shakira canta Hips Don't Lie. Listo. Shakira canta Hips Don't Lie. ¿Esta oración en qué tiempo está? En presente. Esto es lo que nosotros le llamamos voz activa. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto, tenemos un verbo y un complemento. Pero en la voz pasiva no vamos a hablar de Shakira. Aquí lo importante no es Shakira. Aquí lo importante es la canción. Esto es lo importante, de esto es lo que vamos a hablar. Entonces por ahí empezamos la oración. Shakira es cantada by Shakira. Hips Don't Lie es cantada por Shakira. Les decía cuando les explicaba este tema que siempre en la voz pasiva debe aparecer el verbo to be y debe aparecer el verbo en participio. Siempre el verbo to be y el verbo en participio. Entonces aquí, ¿por qué ponemos is y no ponemos was o no ponemos are? Pues porque Shakira va con is. Shakira is. ¿Y por qué en presente? Porque la oración está en presente. Si aquí nosotros hubiéramos dicho Shakira cantó Hips Don't Lie in the Stadium, en el estadio, entonces ya no diríamos is, sino que diríamos was. Depende de cómo esté el verbo acá, en la voz pasiva, el verbo to be es el que determina el tiempo. Afortunadamente, en el examen ustedes no van a tener que pasar de voz activa a voz pasiva. Esto es simplemente como para mostrarles la diferencia entre cómo es la voz activa y la voz pasiva. Pero ¿qué es lo que realmente usted debe saber para el examen? Usted debe tener en cuenta que siempre debe tener el verbo to be y siempre debe tener el verbo en participio. ¿Cuáles son los verbos en participio? Los que siempre les decía que están en la tercera columna. Entonces, digamos de eat, que es comer, en pasado ate, en participio eaten. Este es el verbo que vamos a utilizar en voz pasiva. ¿Qué si vamos a utilizar? Va a ser do en presente, did en pasado, done en participio. Este es el verbo que vamos a utilizar. Y son los verbos que terminan en ado, ido, o comido, vivido, estudiado, sí, ado, ido. Entonces, eaten, comido, sung, cantado, done, bueno, no decimos ha sido, decimos hecho. Esos son los verbos que vamos a utilizar cuando hablamos en voz pasiva. Y siempre, siempre el verbo to be, siempre. En pasado, en presente, en futuro, en lo que sea, pero el verbo to be. Entonces, aquí, en este primer ejercicio, que como les digo, aparece de esta misma forma en el examen, en algunos, no en todos, pues les repito. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Primero, identificar en qué tiempo está la oración, para ver si es is, para ver si es were, identificar si es plural o singular, para ver si es is o are, si es negativa o afirmativa. Es decir, no solo ustedes tienen que saber la gramática, sino tener comprensión de lectura. Vamos, por ejemplo, al primer ejercicio. In United States, beers, ¿qué significa beers? What is the meaning of this word? ¿Cervezas? Cervezas, ok. To anyone under 21. Dice, a nadie por debajo de 21. ¿Qué significa la palabra sold? Este verbo, ¿cuál será? Y deben aprendérselo porque va a aparecer en el examen. Sold. Vender. Vender. Vender es sell. En pasado, sold, y en participio, sold. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se leerá esto en participio? Sold. Vendido. Vendido. Muy bien. Entonces, en United States, ¿las cervezas qué? Aren't sold. Are sold. ¿Y qué dice ahí? ¿Cristian es el que está hablando? Sí, señora. ¿Qué dice ahí en United States qué? En Estados Unidos las cervezas no son vendidas a menores de 21 años. Exacto. A nadie que tenga menos de 21 años. ¿Ok? Aren't sold. No puedo decir are sold. Gramaticalmente quedaría bien. Are sold. Son vendidas. Pero no, porque allá a los 21 es que son como que mayores de edad. Miren esta. The Olympic Games.
by a lot of people. Este verbo, sin, sí en presente, so en pasado, sin en participio. ¿Qué significa el verbo sí? O tú sí. ¿Qué significa ese verbo? Vistos. El verbo ver. Entonces, ¿cuál será esa primera respuesta ahí? Esa respuesta ahí, I'm sorry. The Olympic Games by a lot of people. Por mucha gente. Are seen Are by a seen. lot of people. Are son vistos. Si usted pusiera, digamos aquí, were seen, was seen, no podría ser was. Usted quiere decir, fueron vistos por mucha gente, pero was no aplica porque was es el pasado de is. Y aquí estamos hablando en plural. Los Juegos Olímpicos son vistos por mucha gente. Además, en este momento todavía estamos en los Juegos Olímpicos, entonces son vistos. Ok, vamos a la siguiente, pero esta la va a responder Jesús. Jesús está por ahí, ¿cierto que sí? ¿Será que Jesús se me fue? Yo creo que está por ahí, pero no me quiere contestar. A ver, alguien que no sea Cristian. Solo a Cristian respondiendo. What about you, Laura Viviana? Yo siempre pienso, Cristian, que se conectan y quedamos usted y yo solos acá. Profe, mejor presta Les atención. da Profe. miedo, les da susto. Bueno, Jesús, ¿sí ve? Cuando digo eso sí hablan, Cristian, ¿sí ve? Mejor presta atención. Ok, Jesús. Vamos con esta, Jesús. Spoken. El verbo speak. ¿Qué significa el verbo speak? Jesús, dígame. Se me fue otra vez. Ok. French. Christian, let's continue. French in Paris. French is spoken in Paris. Is spoken in Paris. Is spoken. Pero yo necesito saber si las otras personas que están aquí tienen preguntas. Laura Viviana, Jessica, Natalia Chávez, cuéntenme, ¿tienen preguntas? ¿Van con nosotros? No están. Okay. French is spoken in Paris. How many students last year in the university? Tell me. Christian, don't let me alone, please. Okay. How many students were registered last year in the university? Okay. Were registered. Si las otras personas están aquí solo escuchando, les explico por qué were. Porque estamos hablando de last year, que significa el año pasado. Y como les dije anteriormente, en la voz pasiva siempre vamos a utilizar el verbo to be en presente, en pasado, en futuro. Y aquí, como estamos hablando en pasado, pues el verbo to be, que en pasado es was o were, pues deberíamos tener en cuenta si es plural. Aquí dice students. Entonces es were registered last year in the university. The last one, the schools since July. Las escuelas desde julio. ¿Las escuelas qué? Are open? Are open. The schools are open. Es que es confusa porque dice las escuelas están abiertas desde julio, o puede ser también como que fueron abiertas desde julio. Pero o sea, sería... ¿cuál otra podría ser, Cristian? Were open. Pero no está where. Exacto.
no está la opción. Digamos que usted dice, fueron abiertas desde julio. Sería esta, pero gramaticalmente no está bien. Tendría que ser were, porque es plural. Entonces, no hay otra opción. Was open sería si dijéramos la escuela. La escuela fue abierta. Entonces, no. Esta sería, are open, están abiertas desde julio. Esta sería la opción. Entonces, como les decía, esta es la primera parte en uno de los exámenes en que se evalúa la voz pasiva. Van a encontrarla negativa, positiva, en presente, en pasado, y usted tiene que determinar cómo va de acuerdo al texto. En la segunda parte, evalúa question tags. Esta de question tags la vi en 3 de los NRC, tengo 4. En un solo examen no lo vi, pero creo que a ustedes les toca las question tags. ¿Ustedes saben qué son las question tags? Christian, do you know how to use the question tags? I don't remember, teacher. No, señora. No, Jessica? Okay, I'm going to explain. Voy a explicarles. The question tags are used when you want to say, for example, let me think. I'm going to explain in Spanish because I don't know how to say this in English. For example, I say, Cristian, ¿usted estudió para el examen o no? Ese o no es una No, I cuestión. don't. No, I don't. Ok. Si yo digo, por ejemplo, Jessica, ¿usted me está prestando atención o no? Ese o no es una question tag. Y uno puede preguntarlo en todos los tiempos. Digamos en presente, ¿usted está escuchando o no? ¿Usted escuchó o no? ¿Usted ha tenido problemas o no? Pero, como lo preguntamos en diferentes tiempos, así mismo va a ser la question tag. Entonces, miremos acá el ejemplo en el examen como tal. En su examen van a aparecer únicamente 5. Yo puse estas 7 como para abarcar lo que podría salir. Miren esta primera oración. ¿Qué significa? They are doing their homework. Jessica, cuénteme qué dice ahí. They are doing their homework. Espérame, haciendo. Ellos están haciendo, ¿qué? ¿Sus trabajos? Su tarea. No. Ellos están haciendo su Bueno, tarea. no, tarea. Entonces, uno dice, ellos están haciendo su tarea o no, después de la coma. Así como ustedes lo ven aquí, va a aparecer en el examen igualito. Una coma, la question tag, y le van a decir si la oración está correcta o incorrecta. Entonces usted dice, como la oración está afirmativa, aquí ellos están haciendo la tarea, la question tag debe ser negativa. ¿Por qué? Porque yo digo en español, ¿están haciendo la tarea o no? Si fuera al contrario, ellos no están haciendo la tarea, ¿o sí? Entonces, es al contrario. Si aquí va afirmativa, la question tag va negativa, y si aquí va negativa, la question tag va positiva. Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar, si la oración es afirmativa o negativa. Y como tienen que decir si es correcta o incorrecta, pues inmediatamente van y miran. ¿Está afirmativa? Debe ser negativa. Por ahí vamos bien. Ahora, tienen que mirar qué tipo de auxiliar están utilizando o si es el verbo to be o demás. Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando el verbo to be. Aquí en el question tag debe aparecer el verbo to be. Por eso cuando yo les pregunto a ustedes, les hago preguntas como la que le voy a hacer a Cristian, me voy a valer de Cristian para explicar. Ustedes deben utilizar el mismo auxiliar en la respuesta. Cristian, do you have a Mercedes-Benz? No, I don't. No, I don't. ¿Sí ven cómo responde? I wish one. Ok, everyone. Él responde con el mismo auxiliar que yo pregunté. Yo le digo, do you have? Y él me dice, no, I don't. Ahora, Cristian, did you travel to Miami last year? No, I don't travel. Listen to my question, Cristian. Did you travel to Miami? Okay. No, I didn't. No, I didn't. Yo pregunté a Cristian con did, él me respondió con did. Ahora, Cristian, will you study
next year in Canada? No, I won't. No, I won't. Como pregunté con will, él responde también con will. Entonces, asimismo, ustedes van a tener que estar atentos a las question tags. Christian, are you married? Yes, I am. Yes, I am. Happy married. That's great. Yo le pregunté con el verbo to be, él me responde con el verbo to be. ¿Me estoy haciendo entender, Jessica, Laura y Jesús? Yes, teacher. Ok. Entonces, retomemos acá las question tags. Aquí, la oración era con el verbo to be, la question tag era con el verbo to be de forma negativa. En esta, they will travel to New York. Don't you? ¿Está bien o estará mal? Creo que hay algunas respuestas, pues no importa, pero la importante es que entiendan por qué. ¿Qué dicen? ¿Bien o mal? Correcto. Incorrect. ¿Por qué está incorrecta? Porque miren, aquí estoy utilizando el auxiliar will. Entonces, en la question tag debería ir will. Como aquí está afirmativa, aquí debería ir negativa. ¿Sí? Y el mismo sujeto, obviamente. Entonces dice, ellos viajarán a Nueva York, ¿o no? One day, one day. Si aquí dijera, ellos no viajarán a Nueva York, they won't travel to New York, aquí tendría que estar afirmativa. Will they? Esa es la forma correcta. El mismo auxiliar que va aquí, va en la question tag. Miren esta otra, I have traveled. Este tiempo presente perfecto que lo hemos visto tanto. ¿Qué significa I have traveled? ¿Cómo he viajado? Viajado, muy bien. He viajado. Entonces, como aquí tengo el have, aquí también tiene que ir el have. ¿Esta está bien o está mal? I have traveled to different countries. Have you? ¿Está bien o está mal? Cuéntenme. Correcta, ¿no, profe? Está incorrecta. Creo que mal. ¿Por qué está incorrecta? Cuéntenme. ¿Qué es lo primero que tienen que mirar? Si la oración es qué. Recuerden, lo primero es si es afirmativa o negativa. Esta Debe oración... ser la respuesta negativa. Exacto. Entonces aquí tendría que ser haven't you? Yo he viajado a diferentes países. Y otra, yo he viajado a diferentes países. Haven't I? No tiene sentido, pero sería así. Haven't I? Yo no he. ¿Listo? Si aquí dijera él ha viajado a diferentes países, entonces hasn't he, el mismo auxiliar que está aquí es el mismo que aparece acá, solo que de forma negativa. Miren esta. Mario didn't visit their brothers last year, isn't he? Mario no visitó a sus hermanos el año pasado. ¿Él no? ¿Cómo sería esa? ¿Está bien así? What do you say? ¿Cómo, profe? Miren esta. Mario didn't visit their brothers. Entonces, lo primero que ustedes observan es que esta oración es negativa, ¿cierto? Debería ser la respuesta en positiva. Aquí empezamos mal porque está negativa y tiene que ir positiva. Lo segundo, ¿cuál es el auxiliar que estamos usando? Es plural. ¿Perdón? Sí. Did. Creo que lo escuché, did. Sí, did. Entonces, Mario didn't. Como aquí el didn't está negativo, aquí pasa positivo. Didn't he? Mario no visitó a sus hermanos el año pasado, ¿o no? Didn't he?
¿Y por qué didn't? Perdón. Aquí es did. Did he? Porque aquí está negativa, aquí pasa positivo. La siguiente dice, she sang, aquí sí los voy a corchar. She sang very well. Didn't she? ¿Está bien o está mal? Cuéntenme pues. Yo la veo bien. ¿Usted la ve bien? Ella cantó muy bien. Ella cantó muy bien. ¿Esta oración en qué tiempo está? Pasado. En pasado. Por esa razón, el auxiliar que está aquí está en pasado. Didn't she? Y está afirmativa y aquí está negativa, es decir, que esta oración es correcta. Vuelvo y la repito. ¿Por qué utilicé did aquí si aquí no está did? Porque la oración está en pasado. Eso es algo que ustedes también tienen que identificar. Si la oración, si no les aparece un auxiliar, porque aquí, vea, aquí aparece el want, aquí aparece el has, aquí aparece el did, aquí aparece el verbo to be, entonces obviamente es mucho más fácil hacer la question tag. Pero cuando usted no tenga aquí un auxiliar que le muestre en qué tiempo debe ir el question tag, debe mirar en qué tiempo está la oración. Como aquí está en pasado, ya sabemos que el auxiliar de pasado es did. Si aquí no dijera sang, sino she sings very well, ella canta muy bien. Entonces, ¿cómo sería la question tag? Does she? Does she? Does? No. La oración es afirmativa. Doesn't she? Como es afirmativa, la question tag va negativa. Pero si es does. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella y las terceras personas utilizan does. You didn't lose your keys. Tú no perdiste las llaves. Did you? ¿Bien o mal? ¿Qué me dicen? ¿Está correcta o incorrecta la número 6? Está correcta. Correcta, Creo profe. que correcta, profe. Sí, Correcta. porque está negativa, pasó Ya, positiva, está afirmativa. ajá, y tienen el mismo auxiliar. Y miren la última, ella no puede bailar salsa. ¿Can she? ¿Está bien? Sí, señora, está correcta. Está bien, perfecto, está bien. Porque tenemos acá Sí. el auxiliar can en negativo y aquí en positivo. Entonces, esta es otra de las formas en que se va a evaluar la gramática. ¿Es difficult or easy? What do you think about this part? Don't you think anything? Okay, I think it's easy. Yo pienso que es fácil. Lo que pasa es que tienen que estar muy atentos. Siempre primero identificar si la oración es afirmativa y que debe pasar a negativa. Y lo segundo, en qué tiempo está la oración, si en presente o en pasado, que si el auxiliar es want o will, pues es el mismo que se utiliza acá. O sea, entonces es fácil. Esa es otra forma de evaluar la gramática. Aquí viene la otra. Se evalúa el uso de wish. ¿Ustedes recuerdan cómo se utiliza wish? ¿O no lo recuerdan? Cuénteme para recordarles porque el wish va a aparecer en el examen. Así, como ustedes lo ven aquí, va a aparecer en el examen. Así, igualito. ¿Qué es la diferencia? Pues que obviamente no va a aparecer A, B, C y D, así como lo tengo acá, sino pues que tienen que desplegar. Se paran aquí encimita y ahí se despliegan las 4 y ya. Pero entonces, necesito saber si recuerdan el uso de wish o qué significa. ¿Qué significa wish? ¿No lo recuerdan? Digan, no, Eliana, no lo recordamos. Bueno, díganme. Señora. Si nos puedes recordar un poquito. Pues, díganme si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor.
Listo. Entonces, voy a recordarles un poquito el uso de wish. Utilizamos la vez pasada. ¿Cómo utilizar wish? Les recuerdo porque en serio este es un punto completico con el uso de wish. Y vuelvo y les repito, hay 2 o 3 puntos completos con la voz pasiva. Entonces, wish más el pasado perfecto. Espera que aquí está. Oh, no puedo ir atrás, qué raro. Acá. El wish lo utilizamos para decir, yo desearía que yo fuera, como en este ejemplo, yo desearía que yo fuera un doctor. Yo desearía que tú estuvieras aquí. Yo desearía que estar tomando en este momento, estar bailando. Entonces, este wish es como eso, como yo desearía, como yo deseo, como me gustaría. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza de la siguiente manera. Si nosotros hablamos en presente, vamos a utilizar el wish en pasado. ¿Cómo así? Digamos, yo digo, venga, miramos aquí en el examen. They wish they famous singers. Ellos desean, they wish famous singers. Si la oración está en presente, como es en este caso, en presente, el verbo debe ir en pasado, es decir, el complemento de esa oración. ¿Por qué debe ir en pasado? Porque es así prácticamente como suena en español. Usted dice, ay, yo desearía que nosotros fuéramos famosos cantantes, fuéramos. Ese fuéramos es como cuando utilizamos un verbo en tiempo pasado. Entonces aquí nosotros vemos, acá, dice, no este tampoco, I'm sorry. Vamos a ver, se me perdió, qué rabia. You would like to be different in present. Listo, aquí dice, it is used for situations that you would like to be different in the present. Es usado para situaciones que a usted le gustaría que fueran diferentes en el presente. En el presente. Entonces usted en el presente, por ejemplo, ¿qué quiere? Yo deseo tener carro. Yo desearía que yo tuviera un carro. Entonces ese deseo lo tiene usted en el presente. Cuando dice el deseo, lo va a decir utilizando el pasado. I wish I had a car. Yo desearía tener un carro. Aquí dice, I wish I was a doctor. Yo desearía pues, que yo fuera un doctor. I wish you were here. Entonces usted desea cambiar una situación que está en presente. Y como usted la desea cambiar, va a decir eso en pasado para que suene así como un deseo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos los condicionales, el condicional 2 que se utilizaba para deseos. Si yo ganara el baroto, yo Entonces cuando usted decía, si yo ganara, ese si yo ganara utilizaba el verbo en pasado. Y si usted desea, dice, cuando usted desea expresar algo que está haciendo en este momento, pero que fuera diferente. Por ejemplo, usted en este momento me está escuchando y usted dice, ay, yo desearía que yo estuviera más bien viendo las noticias. Entonces, como usted está en este momento conmigo, eso es presente contigo. Usted está escuchando, usted está estudiando, su deseo, y de igual manera, lo va a decir en pasado. Entonces, aquí dice usted, yo estoy estudiando, I am studying, I wish I was drinking. Igualito en continuo, solo que en pasado. Siempre ese deseo se va a escribir en pasado, siempre. Si usted ya tiene la oración en pasado, como en este caso, es usado cuando usted quiere expresar algo que usted desea haber cambiado de su pasado o un arrepentimiento. Yo desearía no haber comprado ese carro. Cuando yo utilizo el pasado, esa oración del deseo va a ser en pasado perfecto. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan el pasado perfecto. Voy a escribirlo aquí. Permítanme un segundo. I have eaten sushi twice. ¿Qué dice en esta oración? I have eaten sushi twice. Yo, ok.
¿Qué significa esa oración? I have eaten sushi twice. ¿Yo he qué? Hello. Yo he comido sushi 2 veces. Yo he comido sushi 2 veces. En pasado perfecto, simplemente cambiamos el have por had y ya quedaría yo había comido sushi 2 veces. Como se supone que ustedes ya conocen el presente perfecto, simplemente van a cambiar el auxiliar que es have o has, lo van a cambiar por had. Ella había comido sushi twice. Entonces, cuando hablamos del wish y deseamos algo, cambiar algo del pasado, simplemente utilizamos el pasado perfecto. Por ejemplo, usted dice, I studied medicine. ¿Ahí qué dice? ¿Yo qué? ¿Estudio medicina? No, ¿en qué tiempo está la oración? Bien. ¿Está en qué? Está en pasado. Él dice, yo estudié medicina, pero usted se arrepintió. Usted dice, ay no, qué pereza, yo porque estudié medicina. Yo desearía haber estudiado otra cosa. Entonces, como esta oración está en pasado, usted debe decir, I wish I had studied. A ver qué. Otra carrera, no se me viene ninguna a la cabeza. Yo estudié medicina. I wish I had studied. Yo desearía haber estudiado. Entonces, cuando tengamos la oración en pasado, el wish debe ir en pasado. Si está en continuo, debe ir en continuo. Entonces, miremos acá las oraciones. I have to study this Saturday. ¿Qué dice en esa oración? ¿Yo qué? Cuéntenme, chicos, ¿qué dice esa oración? Tengo que estudiar esto. ¿Tengo que estudiar cuándo? ¿Cuándo tengo que estudiar? ¿De sábado? ¿Tengo que estudiar este sábado? ¿Y entonces usted qué desearía? No estudiar el sábado. No estudiar el sábado. No Entonces, estudiar. exacto. Como esta oración No está en estudiar. presente. ¿Desearía no estudiar ese día? Exacto. Como esta oración está en presente, yo tengo que estudiar el sábado. Su deseo lo va a decir en pasado. I wish I didn't. I wish I didn't. Yo desearía no tener que estudiar. Entonces aquí es como si colocáramos didn't. I wish I didn't have to study that day. Yo desearía no tener que estudiar ese día. No tener que estudiar ese día. Y el no en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque esta oración está en presente. I have to study this Saturday. I wish I didn't have to study. Aquí está. She wishes. She called him. Ella desearía. Esta oración está en presente. Entonces, ¿el deseo en qué tiempo va? En pasado. Muy bien. Entonces, ella desea que ¿qué? ¿Cuál verbo está ahí en pasado? ¿Llama? No, acá, en las opciones de respuesta. ¿Cuál va aquí? Can call, could call, would call, will call. Exacto, could. Ahí iría could. ¿Por qué? Porque es el verbo en pasado de can y entonces quedaría. Ella desea, pues, que lo hubiera podido llamar, que lo hubiera llamado o poderlo llamar, pero el deseo va en pasado. Miremos esta siguiente. I didn't like this car. ¿En qué tiempo está esta oración? I didn't like this car. Pasado. En pasado. Exacto. Como está en pasado, su deseo tiene que escribirlo en pasado perfecto. Es decir, donde usted vea el had. No me gustó este carro. Yo desearía
I hadn't bought that car. Que no haber comprado ese carro. Yo desearía no haber comprado ese carro. So, this is the answer. Entonces, les voy repitiendo nuevamente. Si la oración está en presente, su deseo va en pasado. Si la oración está en presente continuo, su deseo va en pasado continuo. Si su deseo está en pasado, si lo que usted le pasa está en pasado, su deseo debe ir en pasado perfecto. Entonces, ¿para qué se utiliza este? Para cuando usted hace algo y se arrepintió de hacerlo. Ay, yo no me hubiera casado, ay, yo no hubiera vivido, ay, yo no hubiera, no sé, salido este fin de semana. Entonces, en este tiempo, didn't, el deseo va en pasado perfecto. Miren esta, I am studying. ¿Qué dice ahí? ¿Yo qué? Yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando. Entonces, aquí dice, yo estoy estudiando. I wish, y usted mira las oraciones acá. Como está en presente, debe ir en pasado. ¿Cuál es el pasado de am? El pasado de am es was. Entonces, esta sería la respuesta. I wish I was drinking. I wish I was drinking with you. Yo estoy estudiando, yo desearía estar tomando, o yo desearía haber estado tomando, no, haber sería con had. Yo desearía estar tomando contigo. Tengo el presente continuo, simplemente busco la misma oración en pasado continuo. La respuesta en pasado continuo. Si aquí dijera, por ejemplo, ¿qué significa esa oración? ¿Ellos qué? ¿Qué significa? Ellos miran televisión. Están viendo televisión, miren, con ing, están viendo televisión. Ellos desearían, they wish, they were traveling San Andrés. Entonces, ellos desearían estar viajando a San Andrés. Como aquí está en presente, el deseo pasa a pasado. Listo. Esa es la segunda parte del examen donde ustedes van a ver el uso de wish. El uso de wish. Aquí hay otro examen, otra muestra, la cuarta parte del examen, que es donde otra forma de cómo se evaluó la gramática. Dice, click on the correct word to complete the test. Deben hacer clic y escoger la palabra completa para corregir el texto. Vamos a leer este texto y lo que leamos lo vamos a tratar de recordar porque a partir de este texto vamos a tratar de hacer un ejercicio de lectura. Entonces, empecemos con la primera línea. Vuelvo y les digo, ustedes van a encontrar un texto así, pero obviamente estas tres opciones van a aparecer desplegaditas. Ustedes dan clic y ahí se desplegan las tres partecitas. Yo, a young girl in 1960. ¿Qué dice ahí? Yo era una chica joven en 1960. Perfecto. Yo era una chica joven en 1960. Entonces, ¿cuál será? Was, am o were? I was. I was. Yo era. Porque was es el pasado de am, que significa yo soy. Yo soy, yo era. I was only 17. ¿Yo qué? ¿Qué significa ese I was only 17? No, chicos, participen porque si no nos demoramos más. Yo tenía 17. Yo tenía 17 años, solo 17 años tenía en esa época. My friends and I, este tema de used to también está en la plataforma. Lo voy a recordar antes de seguir la lectura. Vamos acá al final. Used to significa, como en español nosotros decimos,
smoke when I was younger. Yo solía fumar cuando era más joven. El used to significa solía. Yo solía. Y después de escribir used to, el verbo va en infinitivo, va en presente. Porque para eso este verbo está en pasado, indicando que la oración en la que usted está diciendo está en pasado. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Cristian, siempre le pregunto a Cristian pues para ubicarnos y después a los demás. Cristian, what did you used to do when you were 10 years old? I used to be think. You used to be 10, but my question is, what did you used to do? Ah, okay, okay. I used to be play with my brothers. Okay, I used to be playing with my brothers. Él solía estar jugando con los compañeros, con los primos. Jessica. Bueno, alguna otra persona. Voy a hacer una preguntita a ver si alguien me la responde. Where did you used to live 10 years ago? Nadie que me la responda. Where did you used to live 10 years ago? I used to be living with my parents. Ojo que no puede poner siempre be, Cristian. El be es, Okay. si usted quiere decir yo solía ser, ahí sí pone el be. Pero si uno pone el verbo, I used to live with my parents. Yo solía vivir. I used to live with my parents. Entonces, en este texto que vamos a ver acá, vamos a ver harto el uso de used to, para que ustedes recuerden, además, pues, qué es el used to. Entonces dice, I was a younger 1960. I was only 17. My friends and I used to, solemos, used to, solíamos, o have to, teníamos. ¿Cuál será? Deben leer un poquitico del texto para poder responder. ¿Cuál escogieron? Used to. Used to, muy bien. Mis amigos y yo solíamos en pasado. ¿Solíamos qué? ¿Qué solían hacer sus amigos y usted? Solíamos hacer, recuerden que do significa hacer, muchas cosas we shock our parents, las cuales molestaban a nuestros padres. We cut our hair, we wore short skirts, we smoke and we went dancing. ¿Qué hacía que le molestaba a los papás? ¿Qué hacían ellos? Se cortaban el pelo. ¿Qué más? ¿Qué significa short skirts? Se vestían como con camisetas corticas, ¿no? No, skirt es falda. Faldas corticas. Con minifalda. Fumaban y... We smoked. ¿Qué hacían? We smoke. ¿Qué es eso? Fumábamos. We smoke. Y íbamos a bailar. E íbamos a bailar. When I was 19, cuando yo qué? Tenía 19. Cuando Cuando yo tenía qué? I used to travel with my friends. ¿Yo qué? Solía viajar con mis amigos. Solía viajar con mis amigos. We had, didn't, don't have money. had. Didn't have. Didn't. We didn't. Nosotros no teníamos dinero. No puedo poner el had porque aquí ya está el have. Quedaría we had have. No. We didn't have money. We used to ask for a ride. Nosotros solíamos pedir un aventón. My
father went fishing once a week. ¿Mis papás qué? ¿Qué es fish? ¿Nadie por ahí? Iban a pescar. ¿No es pescar? Ajá, pescar. Entonces mi papá iba a pescar una vez a la semana. He always invited me. ¿El qué? Siempre me invitaba. Siempre me invitaba. But fishing was not my cup of tea. Miren, digamos que en el texto le saliera esto. But fishing was not my cup of tea. Y le preguntaran, como yo les pregunté ahí en el texto más adelante, ¿qué significa para usted was not my cup of tea? De acuerdo a lo que lleva del texto. Me pueden responder en español, no importa. Nadie, ole. Si aquí dice, mi papá se iba a pescar una vez a la semana. Él siempre me invitaba, pero fishing no era my cup of tea. ¿Pero fishing qué? ¿Qué podrá hacer? Pescar. Que no Pescar. pescaba nada, ¿Que no qué, perdón? que no pescaba nada. Que no pescaba nada. Entonces, podría ser eso. El papá la invitaba, pero ella no iba. ¿Por qué? Porque fishing no era lo que a ella le gustaba. No era su copa de té. Eran otras cosas. ¿Cómo qué? En ese momento, I wasn't polite enough to o such. Sí, amor, tráigame agüita. Permítanme un segundito, voy por agua porque es que estoy súper molesta de la garganta. Vayan mientras tanto leyéndolo, porfis. Me sirvo una agüita y ya no me demoro ni 30 segundos. Okay, but fishing was not my cup of tea. In that moment, I wasn't polite. Polite ¿qué? Enough to or such. Enough. Enough. Yo no era lo suficientemente como cortés o educada con el papá, entonces no iba con él, no iba con él. Recuerden que enough va usualmente al final de la oración. El to va al final, pero cuando significa también. Cuando estamos hablando de los quantifiers, el to significa muy, al igual que el so, así como en este caso de acá. Los dos significan muy. Entonces, si usted quiere decir, Eliana es muy bonita, dicen, Eliana es so beautiful, muy bonita. Y el to lo dicen cuando la connotación es negativa, pero es muy gorda, but she's too fat, pero ella es muy gorda, she's too fat. Entonces, los dos significan muy, este con connotación positiva y este con connotación negativa. Y les repito nuevamente, hay un texto que todito viene para que usted escoja alguno de esos. So, to, enough, or such. Okay, let's continue. I wasn't polite enough. Yo no era lo suficientemente cortés. Después empieza, nevertheless, instead, or moreover, my friends and I went for picnics. ¿Qué es lo que significa nevertheless? Los conectores van a aparecer en el examen. Esto va a aparecer sí o sí en el vocabulario. Nevertheless, although, moreover, instead. Este instead significa en cambio, por otro lado. Entonces, yo no era lo suficientemente educada. En cambio, mis amigos y yo íbamos a picnics in a place to, so, such, close to my house.
¿Cuál será ahí? El decir que es cerca a mi casa es algo positivo, entonces podríamos decir, it's so close to my house. My boyfriend had a car, so he always picked us up and we often drove to Melgar. Mi novio tenía un carro, un 1960 Falcon, entonces él siempre nos recogía, pick up es recoger, and we often drove to Melgar, y usualmente viajábamos o manejábamos hacia Melgar. We also used to go to rock and roll concerts. ¿Qué dice ahí? ¿Sabríamos también qué? También solíamos ir a conciertos de rock and roll. Ajá. People used to smoke weed, but we didn't. La gente ¿qué? Solía ¿qué? La gente solía fumar hierba, pero nosotros no. ¿Por qué no? Porque nosotros ¿qué? Preferíamos tomar cerveza. Solíamos. Bebé. Después dice, we were so too enough and manageable. ¿Qué será unmanageable? ¿Qué significa unmanageable? Es bien parecido al español. Inmanejable. Entonces ahí sería so, too, enough. ¿Enough también? No. No. Too. Sería tú. Éramos muy inmanejables. ¿Por qué no puede ser enough? Por lo que les decía, el enough usualmente va al final. Sería unmanageable enough. ¿Ok? We went to the pictures. Nosotros íbamos a las películas twice a week, 2 veces a la semana. And I love to watch films with Marlon Brando and Elizabeth Taylor. I can clearly, lo puedo recordar claramente. When I had my own children in 1973, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo qué? Cuando tuve mis propios hijos en Ajá. 1973. I understood my parents. Entendí a mis padres. They used to take care of us, but we thought they were annoying. Ellos solían take care. ¿Qué es lo que significa take care? Cuidar. Entonces ellos solían ¿qué? Cuidar de nosotros, pero nosotros pensábamos no pensábamos que fuera así. No, pero ellos pensaban, pero nosotros pensábamos que ellos eran fastidiosos. Aquí está la annoying. Entonces ahí, miren el texto. Yo era una chica en 1960, solo tenía 17 años, La primera pregunta dice, ¿cuántos años tiene Molly? Hoy, el día de hoy, ¿cuántos años tiene? ¿Quién me dice cuántos años tiene para ponerle tremendo punto? A ver, los estudiantes de contaduría. Ay, se me fue el texto. ¿Cuántos años tenía Molly? Miren el texto. ¿Nadie? Tendría 44 años. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Camilo? Sí. No, Camilo, ¿cómo así?
Porque nació en el 60, 1960. ¿Cómo así ¿sí o que no? nació en el 60? ¿Quién dijo que nació en el 60? Ah, no, tenía What do 17 you años en el say, 60. Ya, Jessica? 71, Tendrá como 77. 71. 78. ¿Quién dijo Sí. 77? ¿Quién dijo Pero 77? Carolina. Carolina, muy bien, Carolina Salamanca. Porque, ¿qué dice? Que en Porque tenía 1900 17 en 1960. ella tenía 17 en 1960, es decir, que tenía 78. Ahora, what did she used to do when she was 17? ¿Qué dice esa pregunta? ¿Qué solía hacer cuando tenía 17? Exactly. What did she used to do? Cuéntenme a ver. Obviamente en el examen a ustedes no les va a salir preguntas abiertas, ¿no? Obviamente no. Es mucho más fácil porque usted va la pregunta y ahí están las opciones que se despliegan. Entonces, ¿qué solía hacer ella a los 19 años? A los 17, perdón. She used to cut her hair. She used to wear short skirts. She used to smoke. She used to go dancing. Y digo los verbos en presente porque para eso el used to está en pasado. Ella solía cortarse el pelo, vestir faldas cortas, fumar y solía ir a bailar. Aquí se supone que usted debería hacerle una pregunta. Dice, she used to travel to Melgar. ¿Qué preguntaría usted ahí, Cristian? What did she travel? Vamos a ver qué, y Carolina, ayúdeme a corregirlo, Carolina, y los demás. What did she qué? Did she used to travel? To travel. Listo. Entonces, ¿qué cambiarían los demás en esa pregunta? ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿qué ella solía viajar? Es ¿Qué cambiamos? where. Where. ¿A dónde ella solía viajar? Digamos los otros compañeros que están acá, que digan, ay no, a mí se me dificultó hacer esa pregunta, yo no hubiera sido capaz. En un examen, si a ustedes les tocara escribir, porque de hecho hay exámenes en los que uno tiene que escribir, si uno tiene que escribir una pregunta, trate de buscar otra pregunta para organizar la nueva. Entonces miren, por ejemplo, la de arriba. ¿Qué solía hacer? Y usted quiere escribir, ¿a dónde solía viajar? Simplemente siga la estructura. Primero tengo el WH, pongo el WH. Después el auxiliar, tengo el auxiliar. Después el sujeto used to y el verbo. Aquí era hacer y aquí es viajar. Y eso aplica para todas las preguntas. Es seguir el modelo de alguna otra que usted tenga o que usted se sepa. La siguiente pregunta dice, why did they use to ask for a ride? ¿Qué dice esa pregunta? ¿Por qué qué? Porque ellos solían pedir un aventón. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Exacto. ¿Y cómo se dice eso, Carolina? ¿Cómo es, Carolina? Porque no tenían dinero. ¿Qué se me hizo? Because have, no have. No, teacher. Acuérdense que se dice no en pasado.
Eso lo deben tener clarísimo para las question tags. ¿Cómo se dice no en pasado? Si usted dice, I don't have money, yo no tengo dinero, ¿cómo se diría yo no tuve o yo no tenía? They didn't have money, porque ellos no tenían dinero. El no puede ir solito. Siempre las negaciones tienen que tener un auxiliar. Because they didn't have money. Okay. Dice, according to the test, what is the meaning of it was not my cup of tea? Bueno, ya hablamos que significaba que no le gustaba o que no era buena en eso. Did they used to smoke weed? ¿Ellos solían fumar hierba? Why? ¿Por qué? Si la respuesta es negativa, ¿por qué? Y si es afirmativa, ¿por qué? ¿Si solían fumar hierba o no? No, preferían beber. Exacto. No, they didn't. No, they didn't. Prefer, eso es copia y pegue prácticamente. To drink. They prefer to drink. How old was Molly when she had babies? ¿Cuántos años tenía Molly cuando tuvo los bebés? A ver, miren ahí. Aquí está. En la parte de abajo está el dato. ¿Cuántos años? A ver, ¿quién se va a ganar otro punto? 30. 30, muy bien, tenía 30. 30 años. Listo. Entonces, ok. Vuelvo y les digo, las preguntas obviamente pueden ser así, y de copia y pegue, y obviamente van a ser mucho más fáciles porque usted simplemente va a tener que escoger una entre varias. Entonces, ahí obviamente le queda mucho más fácil a usted contestar. Otro estilo de lectura es como este. Los textos son larguitos. Por eso le solicitamos a la coordinación que alargaran un poquito más el tiempo del examen. Yo les había dicho que el examen duraba 40 minutos. Ahora el examen va a durar 55 minutos. Entonces son siempre 15 minutos más que ustedes deben aprovechar. Porque digamos, en el caso de la lectura, los textos son así como este, largos. Son textos largos. De hecho, puede haber textos en los que usted encuentre títulos, subtítulos. Entonces deben tener claras cosas como en qué tiempo está escrito el texto. Si están presentes, si están pasado, si utilizan presente perfecto, si utilizan voz pasiva. Y las preguntas de esta parte del texto, de uno de los de lectura, van a ser así de inferencia, como habíamos hablado alguna vez, que es el texto en el que usted debe como inferir la respuesta, deducirla a partir del texto. Vamos a mirar este texto un poquito, miremos este primer párrafo y díganme en qué tiempo está. Por ejemplo, aquí, ¿qué dice? It has been observed. ¿Qué dice ahí? Ha sido observado, ha sido. Recuerden que esto es presente perfecto. Que el verbo tener ya no significa tener, sino hemos, han. Y el verbo to be en la tercera columna, que es sido. Ha sido observado que el daño a nuestro medio ambiente has grown. Grow significa crecer. Entonces, si dice el daño a nuestro medio ambiente has grown seriously, ¿qué dice ahí? Ha crecido. Ha crecido, muy bien. Seriamente. En los últimos años. Some of the most important causes of the degradation of the environment are. Si ustedes ven los textos, este texto tiene como un lenguaje muy claro y hay palabras que usted puede inferir porque son muy parecidas al español. Por ejemplo, miren esta. Unprecedented. ¿Qué será? Unprecedented constructions. ¿Construcciones qué? Sin precedente, o sea, construcciones ya que son tan grandotas que no tienen ningún precedente. Entonces la población, dice,
Some of the most important causes of the degradation of the environment are. ¿Qué dice esa oracióncita ahí? Algunas de las causas más importantes de degradación del medio ambiente son. ¿Cuáles son, Cristian? Explosión de ¿qué? Population. De la población. Population es. Okay. Population, explosion, deforestación. Deforestation, what is that? La deforestación, los químicos, la construcción sin precedentes, el transporte, todos esos son algunos de las causas para que nuestro medio ambiente esté dañado. Entonces, si ustedes siguen viendo de aquí para abajito, el texto todo está en presente perfecto. Miremos acá. Uncountable trees have been torn down. ¿Qué significa eso? Uncountable trees have been torn down. Incontables árboles han sido cortados. Ajá, ¿para qué? Mira, para preparar la tierra, ¿para qué? Perdón, have been torn down in order to clear land. Para limpiar la tierra para diferentes propósitos. Aquí dice, mire, thousands of houses have been put up in the last year in order to provide housing to millions of people in the cities. ¿Qué dice en esa oración? Díganme qué dice en esa oración y terminamos ya. Millones de casas, es que no se ve bien ahí. Miles de casas han sido puestas, mucho. Sí. Ay, Dios mío. Ha sido en los últimos años, ¿para qué? No sé, como Proporcionar casas para las millones de casas. Para provisionar, para proporcionar casas a millones de personas en las ciudades. Have been removed in order to prepare land for farming. Otros árboles han sido removidos en orden para preparar la tierra para la granja. Es como preparar. Pero mire, Camilo, in order significa para. For example, I say, I'm going to explain today the grammar part in order to understand what are you going to find. Para que explicarles qué van a encontrar, ¿ok? Entonces no significa en orden, sino para, como la razón. Ok, chicos, es muy tenaz estar con este grupo, demasiado. Ustedes son muy callados y como que se cansa uno, se cansa. Entonces, pues yo la verdad no sé si entienden, no sé si no entienden, si estoy wasting my time, perdiendo mi tiempo. Yo espero que de algo les sirva a los que están escuchando allá calladitos y que si se llenan de dudas, pues que vayan, ingresen a las videoconferencias que hay grabadas, a las clases grabadas o videos en YouTube, porque ya les digo, este examen que yo les preparé acá obviamente no tiene las mismas palabras, pero lo copié con la misma estructura que ustedes van a encontrar. De hecho, por ejemplo, aquí, muchos de estos verbos que ustedes ven aquí van a aparecer en el examen. Aquí en esta misma estructura, o sea, igualito como está aquí va a aparecer allá, y de los ejercicios que están aquí, muchos son parecidos a los que están allá. Lo mismo es, digamos profe, aquí decía, perdón, profe, una preguntita se me olvidó. ¿Cuándo está habilitado el examen? El examen estará habilitado el 21 de agosto, únicamente ese día, el 21 de agosto.
Entonces, va a estar habilitado desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Para que no digan que, pues, que tienen que presentar alguna otra cosa, que no les dieron permiso del trabajo, porque esas excusas no las van a aceptar. Vayan desde ya pidiendo su permisito, porfis. Entonces, nuevamente, voz pasiva, el uso de las question tags, el uso de wish, el uso de los quantifiers so, such, to, and enough. Y obviamente para la lectura, pues comprensión de lectura, deben ustedes saber los verbos, saber en qué tiempo está y responder. Y listo, listo. Okay, my dear students, that's all for today. I don't know if you have any question. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. No. Ok. Entonces que tengan una buena noche, que descansen. Thank you. Thank you, teacher. See you.